Yo soy Olivia Cerones. Vamos a comenzar con nuestra segunda mesa del día de hoy, en esta que es ya la quinta y última jornada del coloquio La Izquierda Mexicana del siglo XX, trazos y perspectivas. Esta mesa lleva por título Conflictos armados, revueltas, memorias de luz, y cuando decimos memorias de luz nos referimos a la fotografía, que es un documento, un arma contra el olvido. En esta mesa, y le damos la bienvenida a Marco Antonio Cruz. Bienvenido, Marco Antonio. Marco Antonio es fotógrafo documental y periodista gráfico, fundador de La Jornada, nació en Puebla, se ha dedicado por más de 30 años a fotografiar la historia y la vida cotidiana en nuestro país. Es fundador de la agencia Imagen Latina, se ha desempeñado como coordinador de fotografía de la revista Proceso y como editor de la agencia Proceso Foto desde 2006. Por su carrera y trayectoria fue galardonado como el primer lugar del concurso fotográfico Imágenes de la Frontera y del Premio Internacional de Fotografía de Grand Prize Canadá-México. Obtuvo también el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 1990. Desde el momento que recibí la invitación para estar con ustedes y me dijeron los nombres del maestro Rodrigo y de Armando, indudablemente dije que sí. Es un momento que a mí me conmueve el estar reunidos, ¿sí?, en esta mesa, el compartir esta mesa. Y justamente me viene un poco la reflexión que entre nosotros tres, cuántas historias, cuántas imágenes nos ha tocado ver o presenciar, ¿sí? Me decía Armando Salgado que nosotros ya estamos de salida, y yo le decía que no, porque los fotógrafos nunca estamos de salida, que al contrario, nos vamos a quedar por siempre, porque ahí van a estar nuestras imágenes, ¿sí?, y nuestro testimonio de lo que nos tocó vivir. Sin duda, cada uno tenemos una historia distinta, ¿sí?, pero hay una similitud en conceptos, sobre todo en esta cuestión de la parte social, el compromiso social. Yo respeto y admiro mucho el trabajo tanto de Rodrigo como de Armando, ese compromiso social que adquirieron en su momento, ¿sí?, y que fue realmente muy importante. Para muestra, pues están los libros recientes de Rodrigo Moya, ¿sí?, que dan cuenta de todas estas imágenes, de todas estas experiencias, y el trabajo de Armando, o sea, que el trabajo de Armando es un trabajo impresionante para la historia de este país. Yo creo que una de las primeras imágenes sobre un guerrillero histórico que vi en mi vida fue la de Armando, y eso fue en Puebla. A mí me tocó nacer en la ciudad de Puebla, estudiar en los años 70 en la Universidad Autónoma de Puebla, que en esos tiempos eran tiempos muy convulsos, eran tiempos muy fuertes, y en el edificio carolino de la universidad los estudiantes habían hecho un gran mural, un retrato de Genaro Vázquez Rojas. Esa imagen de ese retrato fue como muy importante en mi vida, en esta vida estudiantil, y me acompañó por mucho tiempo. Y luego, con el paso de los años, pues llego a conocer al autor de esa imagen, que es Armando Lenin Salgado, y bueno, después he ejercido mi tarea dentro del fotoperiodismo y me he estado muy cercano a la cuestión de los movimientos sociales y sobre todo siempre pensando también en las fotos que hizo Armando Lenin Salgado, sobre todo con un sentido casi heroico. El 10 de junio, por ejemplo, la famosa foto del halcón es de Armando Lenin Salgado, y luego ir conociendo su historia, o sea, esa historia que él, por retratar los movimientos guerrilleros de los años 70, 60, 70, pues fue perseguido, fue golpeado, sufrió cárcel, y realmente la pasó muy mal. Y yo creo que en ese sentido, pues toda la sociedad le debe mucho a Armando Lenin Salgado, ¿sí? Y bueno, para prueba, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Ahí están sus imágenes y van a estar por siempre. O sea, Armando Salgado se ganó un lugar dentro de la historia de este país, ¿sí?, y eso lo aplaudo. En lo personal, bueno, yo creo que crecí dentro de esta cuestión entre los movimientos sociales en Puebla. Yo estudié pintura. Mucho de mi primer pintura tenía que ver con la cuestión social. Me dedicaba a pintar las mantas que se usaban en las grandes marchas estudiantiles en esos años. Y posteriormente tomé la fotografía como un medio de vida.
Vine a la Ciudad de México, tuve de maestro a Héctor García, un fotoreportero, pero yo ya venía con una militancia en el Partido Comunista y en un determinado momento pedí trabajo en el Partido Comunista y trabajé por mucho tiempo como fotógrafo, lo que me permitió tener un panorama social de mi país. Y yo creo que ese panorama pues lo agradezco porque finalmente es como el ancla en el que mi compromiso cada vez ha sido más fuerte, ¿sí? Gracias a ese conocimiento, a esa sensibilidad sobre la situación de mi país. Y bueno, y he podido hacer en todos estos años muchos trabajos relacionados con la cuestión social. Como reportero, pues me ha tocado viajar, he estado en Nicaragua, cubriendo sobre todo cuando gana el Frente Sandinista y luego tiene ataques de en la frontera de la Contra, y bueno, me ha tocado estar ahí, ¿sí? Y claro, con una cierta emoción y también con un cierto compromiso y en cierta medida pues también simpatía con la cuestión guerrillera, con el Frente Sandinista en este caso, ¿sí? Y bueno, pensaba que en mi vida jamás iba a ver a un guerrillero como fotógrafo, siempre pensé eso, hasta que recibí una llamada en la mañana, como a las 7 de la mañana del 1 de enero del 94, diciéndome que habían tomado los principales municipios de los Altos y Selvas de Chiapas, y cosa que me sorprendió muchísimo porque acababa de estar ahí, o sea, tenía una semana que había llegado de Chiapas y justamente estuve en los Altos y Selva de Chiapas. Entonces me sorprendió muchísimo la noticia porque la discreción como se manejó, ¿sí? Luego caí en la cuenta de que cuando ya venía, muchos de mis amigos me dijeron que no me vinieran, que me quedara, insistieron muchísimo que me quedaran, pero jamás me dijeron, también guardaron ellos el secreto de que iba a suceder algo ahí, ¿sí? Como pude, llegué a Chiapas con un grupo de reporteros que nos juntamos en el aeropuerto de la Ciudad de México y justamente el 2 de enero entramos a San Cristóbal, ¿sí? Y para nuestra desgracia como fotógrafos de prensa, el ejército zapatista ya no estaba ahí. Sí, ya se habían ido, ellos se habían tomado el 1 de enero el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, se mantuvieron por toda la noche y durante la madrugada se fueron. Y eso fue una decepción enorme para el grupo de fotógrafos que hemos llegado, o sea, dijimos, se nos fue, ¿cómo es posible que se nos haya ido? ¿Sí? Llegamos tarde. Y bueno, entramos al Palacio Municipal, como lo habían dejado, abrieron farmacias, abrieron la tienda del IMSS para la que la gente se surtiera. Y lo que nos sorprendía es que en los muros de San Cristóbal de las Casas dejaban la leyenda de que se iban a Rancho Nuevo, ¿sí? Y hablaban pues que se iban a combatir a Rancho Nuevo. Entonces nosotros no sabemos qué era Rancho Nuevo, preguntamos a la gente qué era Rancho Nuevo y nos dijeron que era el cuartel militar y hacia Rancho Nuevo nos fuimos. Bueno, fue una sorpresa enorme que lo primero que encontramos antes de llegar a Rancho Nuevo, que es la carretera que conduce a Ocosingo, está tal vez como a media hora de San Cristóbal de las Casas. Lo primero que vimos fue un carro, un Volkswagen que venía en sentido contrario, súper rápido, y un periodista de San Cristóbal nos decían, váyanse, que esto está terrible, y se escuchaba una balacera. Y este periodista era del periódico El Tiempo de San Cristóbal, ¿sí? Que pues, posteriormente ya nos identificamos y ya lo conocimos y se llama Morquecho. Y bueno, y cuando dijo eso de que váyanse, es como si te dijeran, ve adelante, ¿no? Entonces nos fuimos hacia adelante. Antes de eso, varios de nosotros ya teníamos experiencia en haber cubierto pues, los movimientos sociales en Centroamérica. Entonces decidimos parar los 2 carros en que íbamos y colocar la palabra de TV a los carros con masking para un poco identificarnos, ¿sí? Utilizar los monopies que traíamos y playeras blancas a manera de banderas, y así fue como entramos a Rancho Nuevo. Nos sorprendió muchísimo
que entramos en medio de un combate y tuvimos muchísima suerte de que no nos pasara nada, porque los zapatistas disparaban al cuartel y los soldados defendían el cuartel y realmente, y nosotros en medio de ellos dos llegamos. Entonces todos estaban súper sorprendidos, que qué hacíamos ahí, ¿no? Entonces los militares nos decían que nos fuéramos, ¿sí? Cosa que hicimos, y más adelante fuimos encontrando más combates. Muchas de las fotos que están viendo corresponden a esos momentos, ¿no? Que encontrábamos a patrullas del ejército, encontrábamos emboscadas de zapatistas y helicópteros que llegaban y se llevaban heridos, ¿sí? O carro, que es de las pocas imágenes de soldados heridos, y nosotros en medio de todo este asunto, y realmente súper sorprendidos y a la vez emocionados, ¿sí? Pero lo más increíble es que todavía aún no veía a un guerrillero mexicano, o sea, todavía no veía a nadie. Y en ese tiempo, bueno, el 1 de enero, había una niebla súper intensa, había mucho frío, y bueno, íbamos en la carretera y de repente entre la bruma vi a un zapatista que salió con una mochila enorme y su arma, y cómo cruzó, o sea, la carretera en medio de la bruma. Y fue el momento realmente que yo me conmoví. Fue el momento más bello en mi vida, ¿no? Vi un guerrillero mexicano, ¿no? Y un guerrillero indígena. Y vaya, posteriormente, bueno, fueron varios días, fueron días muy intensos, o sea, todos los días había combates, una cantidad impresionante de gente muerta y herida, y no había auxilio, la población civil también era afectada porque también era atacada, hubo bombardeos, y nosotros en medio de todo ese asunto, y fue muy intenso, o sea, fue una experiencia tal vez de 15 días, muy, muy intensa, hasta que vino el cese al fuego, ¿sí? Cuando viene el cese al fuego, tanto los zapatistas como el Ejército Federal toman posiciones, ¿sí? Y es también cuando los zapatistas imponen reglas a la gente, a la prensa, porque llega la prensa de todo el mundo. Entonces, de repente, el primer día tal vez habíamos 7, 8 periodistas, pero a los 15 días había 400 periodistas que habían llegado de todas partes del mundo. Y bueno, se volvió una locura y se tenía que haber un control con todo eso. Y bueno, y el Ejército Zapatista impuso reglas. Cuando impuso reglas fue el momento que decidí que mi historia en Chiapas había terminado, porque finalmente pues, yo no puedo trabajar con determinadas condiciones, ¿sí? Pero sin duda lo que viví en esos 15 días pues fueron muy intensos. Para pruebas ahí están las imágenes, y un poco lo que decía, pues la imagen como memoria, ¿sí? La imagen que como beneficio o como aporte para nuevas generaciones que vean que aquí sucedió algo, ¿no? Entonces yo creo que mi material, pues sin duda es como un eslabón con el trabajo de Rodrigo, con el trabajo de Armando Lenin Salgado, y ahora el mío, pues es un aporte, pues, y ahí está, ¿sí? Y bueno, una cosa son las imágenes y la otra es todo lo que vivimos, que también se puede escribir otros libros, aparte de las fotos. Bueno, yo igual que lo dejo para las preguntas. Muchísimas gracias. Tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.